Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar los tipos de estudiantes, ¿sí? Es para que se conozcan a ustedes mismos a la hora de estudiar, que esto les va a ayudar a que les rinda el tiempo o la forma de estudio. Y también para conocer a nuestros alumnos y poderlos ayudar según la forma de estudiar o de lograr un aprendizaje significativo que tenga cada uno. Bien, los 4 tipos de estudiantes son el visual, el kinestésico, el auditivo y el de lectoescritura. Comenzamos con el primero, que es, vamos a poner, estudiantes. Como les decía, visual es el primero. Y acá vamos a explicar una técnica que les comentaba en otro video, en los tips de estudio. Vamos a dibujar, ¿sí? ¿Por qué es visual? Porque aprende lo que ve. Por lo tanto, le es más fácil todo aquello que pueda recordar como memoria fotográfica. ¿Y cuáles son las características de este tipo de aprendizaje para que les sea fácil aplicarlo y mejorar ese aprendizaje? Mapas conceptuales, esquemas, cuadros, imágenes, usar muchos colores. Bien, pasamos a la segunda o al segundo. El segundo tipo es el kinestésico. Este tipo de estudiante aprende lo que hace, o sea, en la acción. En interacción, lo que llamamos nosotros, que afirmaba Piaget. Y Vygotsky también lo afirmaba, pero decía que aprendían en la interacción social con otros. ¿Cómo podemos facilitarle el estudio a una persona con este tipo de aprendizajes? Con la manipulación de objetos. Por ejemplo, en didáctica de la matemática lo utilizamos muchísimo. Ejemplos de la vida cotidiana. Y esto lo trabajamos con el ABP, cuando realizamos una lluvia de ideas sobre los conceptos que a los alumnos les interesa o motiva. Y el trabajo en equipo. Son cosas que a este tipo de estudiante le facilitan el aprendizaje. Bien, el tercer tipo de aprendizaje es el auditivo. De hecho, se ha creado una técnica de estudio que es auditiva, porque aprende lo que escucha. Y podemos dibujar acá una orejita, por ejemplo. ¿Sí? Es muy importante el gráfico para relacionar conceptos, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar a este tipo de estudiantes? Pues bien, facilidad para idiomas. Ya que aprende con facilidad todo lo que escucha. Tiene facilidad para la música también. Aprende de forma ordenada. Y por último, debates y discusiones. Por ejemplo, es una persona que va a poder aprender con más facilidad con la técnica de estudio Brainstorm. Recuerden que están las técnicas de estudio en el canal. Y por último, es el aprendizaje de lectoescritura.
me dan un segundo, lo vamos a poner acá arriba para que tengan todo en el mismo cuadro. Lectoescritura. Como lo dice el concepto, es la persona que tiene facilidad para leer. Entonces tienen mayor capacidad para decodificar y entender. Tienen facilidad para la comprensión. Para comprender. Quizá una sola vez que lean un texto lo comprenden. Toman nota permanentemente. Y por último, tienen facilidad para la escritura. Bien, esos son los 4 tipos de estudiantes. Espero que les sirva el video. Si ustedes se identifican con alguno de ellos, me encantaría saberlo en los comentarios. Mi tipo de aprendizaje o tipo de estudiante sería el visual, el auditivo y lectoescritura. Tengo como un poquito de los 3 y suscríbanse. Muchas gracias y regálenme un me gusta. Adiós.